Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y ahora vamos con un contenido extra, una noticia que ha salido este mismo mediodía referente a la Sony PSVR 2, y es que ya por fin sabemos la fecha de lanzamiento del próximo visor de Sony y también sabemos el precio final que va a tener el visor, que está creando cierta polémica, pues ha sido, bueno, más o menos es lo que yo preveía, pero bueno, hace un poco de daño, digamos así, el hecho de que haya sido un precio un poquito superior a lo esperado por mucha gente. De hecho, cuesta más incluso que la propia consola PlayStation 5. Y por otro lado, pues el hecho de que de momento parece que no va a ser compatible con PC, pues también está haciendo mucho daño porque nos obliga a aquellos que queramos disfrutar de este visor, bueno, pues de Sony, nos obliga a comprar una PlayStation 5 para poder disfrutarlo, lo cual hace que el precio se duplique respecto a si tuviéramos la opción de que fuera compatible con PC y pudiéramos usarlo en nuestro ordenador sin tener que comprarnos una PlayStation 5. Pero bueno, vamos por partes. La PlayStation o la PSVR 2, hago un breve resumen de las características que va a tener. Va a tener eye tracking, va a tener 4K con HDR, va a tener lentes Fresnel, que hay que tenerlo muy en cuenta. No son lentes pancake como las Pico 4, etcétera, sino que son lentes Fresnel, como por ejemplo las MetaQuest 2. Va por cable, tiene un cable, o sea que no es standalone, va vía cable. Tiene unos mandos con áptica avanzada, etcétera, etcétera, los PSVR Senses. Y va a tener unos auriculares y bueno, pues una cierta ergonomía, como es lógico, etcétera, pero fundamentalmente estas serían las características más notables de este nuevo visor PSVR 2 de Sony. ¿Cuándo va a salir? Pues va a salir el 22 de febrero de 2023. Esa es la fecha de salida y el precio de salida va a ser 599,99 euros, es decir, redondeando 600 euros. Esto si compramos solo el visor. Si compramos además el juego de lanzamiento Call of the Mountain, tendremos un pack por 649,99 euros y el juego que nos vendrá será un código para canjear en la tienda digital de la PSVR 2. Por otro lado también tendremos una base de carga para los PSVR 2 Senses, los mandos, que se podrá comprar adicionalmente por 49,99 euros, y si no, pues habrá que cargarlos de la manera tradicional. Bien, esto es lo que se refiere a la gran noticia que ha salido hoy. No ha salido de momento ningún pack que incluya la consola más el visor, pero haciendo un poco de cálculo, etcétera, y por viendo los precios que hay hoy en día de la PlayStation 5 y también un poco la escasez que hay, porque a día de hoy si vamos a Amazon, etcétera, no podemos comprar una PlayStation 5. Si yo he estado por ahí viendo de segunda mano, etcétera, etcétera, y los precios más usuales son 700 euros, 800 euros o más. Así que si queremos comprar el visor y la PlayStation 5, la cosa se nos va a ir, si es la versión digital, aproximadamente a unos 1000-1100 euros. Ya os digo, el pack del visor con la PlayStation 5, si ya tenéis la PlayStation 5, pues os ahorráis el tema de la consola. Y si queremos obtener la edición de la PlayStation 5 con lector más las PSVR 2, pues tendríamos que gastarnos alrededor de 1200 o 1300 euros, lo cual hace que el precio de las MetaQuest Pro, por ejemplo, o incluso el visor que os presentaba yo esta mañana, las Pimax Crystal, no sea tan descabellado. Bueno, yo por ejemplo estoy en el caso de no tener consola PlayStation 5. Hay muchas dificultades para encontrar una consola PlayStation 5. Y bueno, el visor, ya lo he dicho siempre, me llama la atención. Han anunciado, ahora lo comentaré a continuación, varios juegos nuevos exclusivos, aunque la mayoría de los que se anuncian ya están para otras plataformas. Pero sin duda, pues me atrae el poder disfrutar de este visor, a pesar del cable, a pesar de que no sea compatible con PC.
al menos de momento, al menos de salida. No sabemos qué pasará después, tampoco sabemos si, si los desarrolladores independientes sacarán un driver para poder usar el visor en el PC, que es lo más probable, pero el tema de que los juegos de PSVR 2 se puedan utilizar en el PC es bastante improbable, salvo que, por otra parte, Sony hiciera una adaptación con el tiempo de sus juegos de PSVR 2 a PC, como están haciendo, por ejemplo, con juegos de la PSVR 1 que están saliendo ahora en MetaQuest 2, etcétera. Incluso en PC salió Fracket, por ejemplo, y en MetaQuest 2 va a salir ahora en unos días Iron Man VR. Pero no sabemos realmente lo que va a hacer Sony, si le va a dar compatibilidad al visor con PC en algún momento, y tampoco lo que van a hacer los desarrolladores independientes, si sacarán un driver que podamos usar el visor, en cuyo caso, comprando el visor ya no nos haría falta la PlayStation 5. En todo caso, no podríamos disfrutar de los juegos de PSVR 2 en nuestro PC, salvo que alguna alma caritativa hiciera una adaptación de alguna forma de los juegos a PC, o la propia Sony adaptara los juegos, como digo. Bien, por tanto, pues la situación es un poco complicada en este lanzamiento de las PSVR 2, por el hecho de, ya os digo, fundamentalmente de que no sea compatible con PC, que facilitaría mucho la labor a muchas personas que no le interesa para nada la PlayStation 5 y que se la comprarían exclusivamente para poder usar el visor. Las PSVR 2, pues si fuera compatible con PC, pues todo esto ya no existiría, y además cogerían los chicos de Sony, lo he dicho muchas veces, un mercado mucho más amplio que simplemente el de Sony. Con lo cual no debemos descartar que más adelante el visor fuera compatible con PC, momento en el cual a lo mejor a mí me convendría más la compra, o que algún, ya digo, desarrollador independiente le dé compatibilidad con PC para poder usarlo en juegos de PC, etcétera, y después más adelante, quién sabe si en juegos de PSVR 2, o incluso cuando hubiera una adaptación de esos juegos de PSVR 2 a PC, pues como ha ocurrido con muchos juegos de pantalla, pues pudiéramos disfrutarlos con la propia PSVR 2. No lo sabemos, todo esto es una incógnita. Por tanto, yo en principio, aunque me llama mucho la atención, salvo que sacaran un pack consola más PSVR 2 que fuera realmente atractivo, de precio, etcétera, pues en principio yo me esperaría mi compra de estas PSVR 2, a ver cómo se mueve un poco el asunto, cómo se mueven los desarrolladores independientes, etcétera, etcétera. Y ya después, pues también viendo los títulos que salieran definitivamente, etcétera, pues ya vería lo que haría. Bien, además de todo esto que os comento, además quiero decir una cuestión, y es que hay muchas cosas que puedo decir negativas de Sony, en el sentido, pues eso, de que no le dé compatibilidad con PC desde primera hora, que no dé compatibilidad a los juegos de PSVR 2 con PC de primera hora, etcétera. Pero algo hay que decir, es la única compañía que nos ofrece eye tracking, esa tecnología tan importante para el futuro de la VR, a un precio realmente asequible, porque aunque le cueste 599,99 euros, es un precio bueno, de los visores hasta el momento que se han anunciado, que tenga eye tracking y tenga 4K con HDR, es el más barato que hay en el mercado, que tenga estas características, con lo cual nada más que por esto a mí me dan ganas de comprármelo, para premiar en cierta manera el hecho de que Sony haya tenido esta valentía. Después ha tenido poca valentía en otras cuestiones, como el tema del cable o como el tema de la compatibilidad con PC, al menos de momento, pero a nivel del eye tracking es verdad que es la única que ha apostado de lleno por esta tecnología y se la ofrece a los consumidores a un precio más asequible de lo que lo han ofrecido el resto de compañías, que superan o llegan casi a los 1.000 euros como mínimo, hasta los 1.800, etc. En este sentido tengo que felicitar a Sony, y bueno, pues ya veré con el paso del tiempo, ya os digo, si la adquiriré o no la adquiriré, esta PSVR 2 o no. Me gustaría, entre otras cosas, para poder comentar con vosotros y vosotras, pues todo lo referente a este visor, poder daros información, etcétera, pero es un precio que, consola más visor, es bastante caro,
y que yo ahora tampoco me puedo permitir. Tengo otras preferencias antes que este visor y por tanto, pues probablemente cuando salga en febrero yo no lo tendré, no os podré hablar de primera mano de él, pero ya veremos si con el tiempo lo puedo adquirir y si en definitiva hablaros de él. Bien, además de lo que es, una vez dicho esto, además de anunciarse el visor, la fecha de salida y lo que es el precio, han salido también 11 juegos más que van a estar disponibles de salida. Algunos que ya conocemos, como puedan ser Zenith, Pistol Whip, Cosmonius Eye, Cities VR, After the Fall y Tentacular, y otros 4 juegos en principio, no se sabe, pero en principio serían exclusivos para PSVR 2, como son Crossfire Sierra Squad, que como estáis viendo ahí en las imágenes, es un juego bélico tipo Call of Duty, etcétera, etcétera, pero en un entorno VR. The Light Brigade, que es un roguelike, también estáis viendo imágenes muy breves, pero para que más o menos ilustre lo que estoy diciendo, también exclusivo para las PSVR 2 en principio, salvo que se anuncie otra cosa. The Dark Pictures Switchback VR, que es un juego tipo Rush of Blood de la PSVR 1, que era como ir en un trenecito en raíles y que nos dieran sustos terroríficos, etcétera, etcétera. Este quizás es el que más me llama a mí la atención personalmente, y me extrañaría que The Dark Pictures, que ya ha sacado un montón de juegos para pantalla, para PC, no sacara más tarde o más temprano este juego en PSVR. Me extrañaría mucho, pero igual puede ser que sea una exclusiva de PSVR 2. Y Hello Neighbor Search and Rescue, que es un juego de aventuras, de exploración, etcétera, pues también saldrá en principio de forma exclusiva para PSVR 2. Al menos así se ha anunciado en el día de hoy. Esto no quiere decir que más adelante pueda surgir que alguno de estos juegos sea multiplataforma y los podamos disfrutar también en PSVR, o que después de ser lanzados en PSVR 2 salgan en PSVR. Esto no lo sabemos, pero en principio hoy se han anunciado como exclusivos de PSVR 2. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo en este contenido extra del canal dedicado al lanzamiento, a la fecha de lanzamiento y precio final de las PSVR 2. Ya os he comentado un poco la problemática que hay. Bueno, si llegara el momento de salida de este producto y yo tuviera la posibilidad de obtener lo que es el visor o una PlayStation 5 o ambos para poder orientaros, etcétera, etcétera, pues lo haría. Pero yo en principio no va a ser mi prioridad porque tengo otras prioridades más importantes. El dinero, como es lógico, es finito. Y bueno, pues no sé si Sony estará por la labor de prestarnos una PlayStation 5 y unas PSVR 2 para que podamos promocionarla en nuestro canal, etcétera, etcétera. Como lo veo bastante complicado, pues os dejo la información y que cada uno ya haga lo que vea más conveniente. Pues es todo, Reverquest Maníacos. Nos vemos pronto en un nuevo contenido aquí en Reverquest VR. No me falléis. Chao, chao, Reverquest Maníacos.